datos de la ONU, las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de COVID-19, como trabajadoras de salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. Esta crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres, así como las cargas desproporcionadas que soportan. Por ello, este año, bajo el tema Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de COVID-19, se conmemora y celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de COVID-19. Asimismo, está en consonancia con la emblemática campaña Generación Igualdad, que exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igualdad, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y unos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades. Por todo esto, el Día Internacional de la Mujer este año es un clamor a favor de la generación igualdad, a fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todas y todos. El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero hasta ahora ningún país ha alcanzado la igualdad de género. Hace 50 años llegamos a la Luna y en la última década fue fotografiado un agujero gracias a un algoritmo desarrollado por una doctora en informática. Mientras tanto, existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. La preocupación mundial sobre el papel actual y futuro de las mujeres en tareas de computación adquirió más importancia con la aparición de la era de la información. El porcentaje de alumnas en las ingenierías aún es muy pequeño comparado con el de alumnos, habiendo solo un 28.5% de chicas en este tipo de carreras, según los últimos datos del Ministerio de Educación. El problema empieza a edades tempranas, ya que los padres y profesores tienen mayores expectativas en los hijos que en las hijas. También existe la falta de referentes femeninos y por tanto las mujeres no muestran tanto interés en las carreras técnicas. Las mujeres han ocupado y ocupan un papel vital en los avances de la tecnología y la computación. Mujeres en la sombra que requieren nuestra atención y reconocimiento, y no porque ellas lo pidan, no, sino porque son un ejemplo para que muchas niñas y mujeres puedan seguir sus pasos en igualdad de condiciones y para que todas las personas sepan que el género no importa a la hora de trabajar y aportar conocimientos al mundo. En este video emprendemos un breve recorrido por la biografía de 15 mujeres extraordinarias y su legado en la historia de la tecnología y computación. ¿Me acompañas? Ada Lovelace es considerada la primera mujer programadora en la historia por su aporte a la máquina analítica. Ideada por Charles Babbage, ella escribió el primer algoritmo pensado para esta máquina. El lenguaje de programación sería muy similar al ensamblador, que es utilizado en la computación moderna para ejecutar instrucciones básicas en los circuitos integrados. Y así fue que Ada se convirtió en la primera mujer programadora de la historia. Su texto se publicó en 1843 en la revista Scientific Memoirs y ella firmó solo con sus iniciales para que no trascendiera su verdadera identidad. Pero al poco tiempo se supo que era ella la autora y la comunidad científica decidió hacer caso omiso a su aporte. Es que en aquel entonces, pues ustedes saben que la ciencia era solo cosa de hombres. Durante años su aporte quedó en el olvido y su legado fue recuperado unos cuantos años después. De hecho, el lenguaje de programación Ada, desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y aprobado en 1980, lleva ese nombre en honor a Lovelace. Henrietta Swan Leavitt trabajó como voluntaria en el observatorio del Harvard College. Allí, un grupo de mujeres llamadas literalmente calculadoras o computadoras de Harvard realizaban tareas relativamente mecánicas, como examinar meticulosamente placas fotográficas o hacer tediosos cálculos, de ahí que se les llamara calculadoras o computadoras. Cuando la contrataron a tiempo completo, ella trabajaba 6 días a la semana, 7 horas al día, por sí, 25 centavos la hora. Dada la época, este trabajo de astronomía y cálculos era poco reconocido y valorado, y generalmente eran los supervisores quienes se llevaban todo el mérito. En este caso, el trabajo de Leavitt quedó realmente eclipsado al ser atribuido a sus superiores. A pesar de esto, pronto ella se ganó muy buena reputación entre el personal cualificado y la llegaron a llamar la mejor mente del observatorio. Hedy Lamarr fue una reconocida actriz e inventora austriaca que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial ofreció sus servicios al gobierno de Estados Unidos, ya que disponía de información privilegiada acerca del armamento del ejército alemán.
Ubicada en el Departamento de Tecnología Militar, Heidi se dio cuenta de que las señales de radio que guiaban a los torpedos de la Armada norteamericana eran fáciles de interceptar. Fue entonces cuando elaboró un sistema de detección de torpedos teledirigidos que era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Los militares no supieron apreciar entonces la utilidad del invento que les estaba ofreciendo, hasta que muchos años después se produjo la crisis de los misiles. Entonces, esta tecnología se utilizó para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos. Al día de hoy, este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite, como el GPS, y fue el precursor del Wi-Fi. Top Secret Roses. Tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, el ejército estadounidense se lanzó a una búsqueda de mujeres jóvenes con habilidades para las matemáticas. Mientras los hombres combatían, ellas trabajarían en los laboratorios de balística, realizando cálculos y confeccionando tablas de datos que los militares utilizaban en el frente para calcular el alcance de los proyectiles. Así es como nació la idea de crear una computadora bautizada como ENIAC, que sirviera para realizar estos cálculos a gran escala, 5.000 sumas y 300 multiplicaciones en un segundo. Un equipo de 6 mujeres especialmente brillantes en su trabajo fueron seleccionadas para participar en el desarrollo y la programación de la máquina. Mientras que los ingenieros que las construyeron, Eckert y Mauchly, vieron su trabajo reconocido, el nombre de las 6 programadoras cayó en el olvido. Ellas eran Betty Snyder Holberton, Jean Jennings, Kathleen McNulty, Marlene Meltzer, Brooks Lichterman y Frances Spence. Katherine Johnson fue una física, científica espacial y matemática estadounidense que contribuyó a la aeronáutica de los Estados Unidos y sus programas espaciales. Sus cálculos de la mecánica orbital como empleada de la NASA fueron fundamentales para el éxito del primer y posteriores vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos. Durante su carrera de 35 años en la NASA, se ganó la reputación de dominar los cálculos manuales complejos y contribuyó al uso pionero de las computadoras para poder realizar estas tareas. La agencia espacial destacó su papel histórico como una de las primeras mujeres afroamericanas en trabajar como científica de la NASA. Grace Murray Hopper fue la desarrolladora del primer compilador. Conocida como Amazing Grace, está considerada como la precursora del lenguaje COBOL. Es un lenguaje de programación universal e inédito en la época que era capaz de ser utilizado por cualquier ordenador. Científica matemática y militar con grado de almirante en el ejército estadounidense, ella fue muy influyente en las Fuerzas Armadas y en muchas empresas dominadas abrumadoramente por hombres. Mary Ellen Wilkes, entre 1959 y 1963 trabajó en el Lincoln Laboratory del MIT. Ella desarrolló un sistema de reconocimiento de voz y aprendió a programar en tarjetas perforadas. También trabajó con las computadoras IBM 709, 700 y TX2, que es utilizada para la investigación de inteligencia artificial. En 1964 su equipo se trasladó a San Luis, pero ella no podía acompañarlos debido a los cuidados que su madre requería. Para resolver esta situación se le asignó una computadora que utilizaba el sistema operativo Link para que ella pudiera trabajar desde su casa. Esta computadora medía aproximadamente lo mismo que ahora mide un refrigerador. Tenía 12 bits de memoria. También contaba con un procesador de textos con la capacidad de grabar entre 1024 y 2048 palabras. Podía cambiar la cinta tantas veces como se necesitara y es considerada como una de las primeras mujeres que trabajaron en casa con una computadora desarrollando valores de inteligencia artificial. La informática Jenny Zemek desarrolló el lenguaje de programación Formac en 1962, considerado el primer lenguaje de programación para la manipulación simbólica. Trabajó para las empresas Sperry Hiroscope, donde supervisó el primer grupo de programación científica, y Sylvania como asesora de investigación de programación. Se unió a IBM en 1961. Allí desarrolló Formac, donde formó parte del comité que creó COBOL. Fundó la Association for Computing Machining, comité especializado, y ella fue su primer presidente. Barbara Liskov en 1961 se convirtió en la primera mujer en Estados Unidos en conseguir un doctorado en ciencias de la computación por la Universidad de Stanford. Su trabajo se ha centrado en el diseño e implementación del lenguaje de programación CLU. Junto a la también especialista en ciencias de la computación, Janet Wing, desarrolló el denominado principio de sustitución de Liskov. Este es un principio de la programación orientada a objetos.
Entre otros muchos reconocimientos, ella ganó el premio Turing por su contribución a los fundamentos teóricos y prácticos en el diseño de lenguajes de programación y sistemas, especialmente relacionados con la extracción de datos, tolerancia a fallos y la computación distribuida. Tenemos también a Margaret Hamilton. Ella fue directora de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT, donde desarrolló el software de navegación on-board para el programa espacial Apolo en el año de 1969. Se convirtió en la fundadora y CEO de Hamilton Technologies. Esta compañía se desarrolló alrededor del lenguaje universal de sistemas basada en su paradigma de desarrollo antes del hecho para sistemas de diseño de software. Ella acuñó el término ingeniería del software para distinguir entre el trabajo de hardware de otras ingenierías. A pesar de que su idea no fue bien recibida al principio, eventualmente el software generó el mismo respeto que otras disciplinas. Hamilton recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo en la NASA durante las misiones Apolo. Su enfoque del diseño del software fue pionero para la época, ya que los requisitos de robustez y tolerancia a fallos pues eran una prioridad para la seguridad y supervivencia de los astronautas durante los viajes a la Luna. Es por eso que para muchos Margaret Hamilton es considerada una de las primeras personas en convertirse en ingeniera de confiabilidad del sitio. Karen Spark-Jones es una de las investigadoras pioneras en el campo del procesamiento del lenguaje natural y la recuperación de información. Esto es muy importante en los sistemas utilizados de nuestro día a día. Su tesis doctoral, titulada Sinonimia y Clasificación Semántica, combinó de forma pionera la estadística y la probabilidad con la lingüística. Una de sus contribuciones más destacadas fue el concepto de Inverse Document Frequency, que es un algoritmo introducido en uno de sus artículos en 1972 que permite ordenar según su importancia documentos en una búsqueda y que ahora forma parte de la mayoría de búsquedas utilizados actualmente. Desde 1974 ella trabajó en el Laboratorio de Informática de la Universidad de Cambridge, impartiendo docencia en diversos cursos sobre procesamiento del lenguaje. Fue reconocida con la medalla Lovelace en 2007, siendo la primera mujer en recibirla. También ha sido nombrada miembro de honor del Wolf's College, miembro de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial y miembro también de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial. La importancia de su trabajo, combinando varias técnicas estadísticas y el procesamiento del lenguaje natural, sirve de base a muchas de las técnicas y algoritmos que utilizamos en la actualidad en la investigación basada en aprendizaje automático para los sistemas de procesamiento de voz. Tenemos también a Carol Shaw. A pesar de que las mujeres jueguen a los videojuegos tanto como los hombres, solo el 17% de quienes crean videojuegos son mujeres. Sin embargo, la incorporación de mujeres en la creación de videojuegos se remonta de los años 70, con Carol Shaw como la primera mujer diseñadora de videojuegos profesional. Licenciada en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, fue contratada por la empresa Atari para hacer esta programación. Y a pesar de no haber diseñado videojuegos nunca, pues su falta de experiencia a la creación de estos videojuegos, ella lo que sí tenía era experiencia en programación y en lenguaje ensamblador, y siempre fue muy buena en matemáticas. Allí se convirtió en la única mujer diseñadora de videojuegos de la empresa y en la primera en todo el mundo. Tras trabajar durante unos pocos años en Atari y después en otra empresa, se unió a Activision, creada por un grupo de personal ex trabajador de Atari. En esta nueva empresa es donde Shaw creó el emblemático videojuego River Raid. Este es el de mayor éxito en su carrera y pues resultó un videojuego muy innovador, ya que introdujo elementos como el movimiento en los 4 lados de la pantalla o cambios de la velocidad del vuelo, entre otros. Radia Perlman, programadora e ingeniera de redes, ella es famosa por ser la creadora del protocolo Spanning Tree. Es un protocolo de red de capa 2 del modelo OSI, mientras trabajó en Digital Equipment. El protocolo es fundamental para permitir la redundancia de rutas en las redes de área local, LAN. Perlman es autora de un libro de texto sobre redes y coautora de otros sobre seguridad de redes. Tiene más de 100 patentes emitidas y fue miembro de Sun Microsystems. Ha impartido cursos en la Universidad de Washington, la Universidad de Harvard y el MIT. Perlman ha sido galardonada con premios tales como los premios a los logros de toda una vida de Usenix y el SIGCOMM. Ha realizado numerosas contribuciones en otras áreas creando y estandarizando protocolos.
Tenemos a Frances Allen, que es una de las mujeres que ha marcado un antes y un después en la historia de la informática moderna. Y es que ella ha roto barreras para las siguientes generaciones de mujeres. Fue la primera mujer en formar parte de IBM en 1989 y la primera en conseguir el premio Turing en 2006, al que se le considera como el Nobel de la informática. Su contribución fue vital en los compiladores. La palabra compilar significa traducir de un código de programación a un código que puede ser ejecutado por una máquina. Dedicó gran parte de su carrera a escribir artículos en los que se detallaron algoritmos y marcos que ayudaron a los compiladores a ser mucho más eficientes. Allen progresó también en la computación paralela, donde las áreas se comparten entre sistemas para acelerar su función. Katie Bowman, científica de la computación que investiga nuevos sistemas para la formación de imágenes por ordenador, forma parte del proyecto Event Horizon Telescope. Este proyecto se creó con el objetivo de obtener por primera vez una imagen del entorno de un agujero negro. Su rol consistía en colaborar en el desarrollo del algoritmo que va a permitir convertir los datos recopilados en una imagen coherente. Ella diseñó la mayor parte de ese algoritmo llamado CHIRP y junto con su equipo comprobó su eficiencia antes de utilizarlo. Su equipo también se encarga de analizar la imagen para avanzar en el conocimiento de la relatividad general en un campo gravitacional fuerte. En abril del 2019, si recuerdan ustedes, se publicó finalmente la primera imagen de un agujero negro y poco después la imagen de Catherine con expresión de entusiasmo ante este logro pues fue ampliamente difundida a través de medios de comunicación y redes sociales. Como ves, no existen carreras de mujeres o de hombres. En las elecciones de estudio y de trabajo influyen y mucho los modelos, valores y mandatos que se transmiten en el ámbito familiar, en la escuela, los medios de comunicación, las amistades. Sin darnos cuenta, ellos van conformando nuestras aspiraciones, los roles que aceptamos como naturales y también las opciones que desechamos porque las asociamos a un determinado género. Hagamos que el 2021 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo.